Ok. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio, ¿no es cierto?, del libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, y nos habíamos quedado en el capítulo 21, en el versículo 23, ¿cierto? Entonces, nada más como para agarrar un poco de contexto, estábamos viendo que esto es la semana, o digamos los días previos al día de Pesaj, que el Señor Jesús pues estaba por morir, digamos, por entregar su vida, ¿no es cierto? Y pues él está entre yendo y viniendo de las alrededores de Jerusalén. Y en este episodio, que en realidad va desde el 21-23 hasta el 22-14, ¿sí? Bueno, sigue la historia, digamos, de ese mismo día, pero hasta este momento, hasta el 22-14, es como que un solo argumento, ¿no? Es una sola temática de la que va a hablar, y Dios nos permita, pues, en estos minutos, analizar o al menos vislumbrar algunas cosas más de lo que normalmente ya se ha dicho. Como tantas veces hemos comentado, pues creo que no es la primera vez que estamos leyendo este libro de Mateo, así que eso ya nos da una ventaja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo? ¿Sí? De pronto alguien por ahí puede leer del 23 al 27, de Mateo 21, del versículo 23 al 27, pueden ayudarnos leyendo por ahí alguien de pronto. ¿Sí? Gracias. Buenas noches, hermanos. El versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré: ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Vale, muchas gracias, Marlenita. Pues bien, de esto hay algunas palabras que resaltan aquí. Hay una palabrita, digamos, que va a ser el eje de todo el resto del pasaje, digamos, de este evento, y que de pronto no sé si se dieron cuenta cuál será. ¿Qué palabrita? ¿De qué están hablando ahí? De la autoridad, exactamente. Están hablando de la autoridad. Y aquí hay que ver la palabra. No me acuerdo exactamente cuál es la palabra en griego que aparece ahí, no la recuerdo. Pero la palabra, esta es la autoridad, podemos leerle Juan 1:12, ¿sí? Porque es la misma palabra que aparece ahí. No me acuerdo exactamente cuál es la que aparece, pero es la misma que aparece en Juan 1:12. ¿Cómo dice? Y esa no debemos saber de memoria seguramente. ¿Cómo dice? Dice así: mas a todos que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Exacto. Entonces, fíjense, en Mateo ponen autoridad y en Juan traducen potestad. Ahora, ¿qué mismo es? Pues es las dos cosas, en realidad. Porque ahí, no me acuerdo cómo les digo la palabra en griego, pero se puede correlacionar con una en hebreo que es la palabra memshalá, ¿sí? Y memshalá viene del verbo mashal, que es el verbo gobernar, tener autoridad sobre algún lugar, ¿sí? Entonces, por eso le dicen autoridad y allá potestad. En todo caso, lo que aquí le están preguntando es una cosa bastante formal. Porque, a ver, es lo que decíamos comentando y por eso si ustedes recuerdan, esto se conecta con lo que veíamos al principio de este libro. ¿Se acuerdan cuando salió Juan el Bautista a predicar? Y de ahí nos dábamos cuenta que él y por qué Jesús se tenía que bautizar. Exacto, exousia, gracias, Carmita. Exacto, es eso. Exousia es la palabra en griego que aparece ahí. Sí, con EX o USIA, exousia. ¿Sí? Es la palabra que traducen aquí en Mateo 21-23, traducen autoridad, y en Juan 1:12 traducen potestad. En todo caso es la misma cosa. Entonces les decía, ¿no? Que esto nos traslada otra vez a propósito de que se le menciona a Juan el Bautista, a eso,
Entonces recordamos, ¿ustedes se acuerdan de pronto lo que decíamos allá de por qué Jesús se tenía que bautizar y por qué Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia? ¿Se acuerdan ustedes qué habíamos dicho por ahí? ¿Alguien se acuerda? Una de las razones por las que. ¿No? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con esto del bautismo. Y vamos a ver que más o menos bautismo es lo mismo que decir autoridad o potestad. O tiene que ver mucho con eso y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En últimas. A ver, aquí hay una cosa muy formal. Sí, y de pronto es algo que aún hasta nuestros días tal vez nos preguntásemos. Si por ejemplo, viniera alguien, ¿no es cierto? En las iglesias se suele ver eso, en las iglesias cristianas y demás. Se suele decir cuando viene diga usted, un pastor, alguna cosa así, y viene diciendo que es pastor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que le preguntan? Se debería preguntar, porque a veces no se pregunta, pero ¿qué es lo primero que le deberían preguntar? ¿Usted de dónde es que cree alguna cosa así, no? Entonces la persona se identificará, bueno, yo soy bautista, soy pentecostal, soy alianza, soy luterano, soy tantas cosas que hay, ¿no? Y se identificará con alguien. Y eso a la otra persona le dice qué nomás piensa o cómo va su doctrina, ¿no? Su doctrina, su forma de entender la Biblia. Pues bueno, algo así está. Y lo que está detrás de todo eso es quién le dio la autoridad para hacer las cosas, o sea, quién le autorizó, o sea, a quién se debe. Cuando aquí la palabra es con qué autoridad, está preguntando varias cosas. Una de estas es qué crees tú, o sea, qué es lo que tú estás predicando, ¿ya? A la vez está preguntando quién te enseñó y a la vez está preguntando quién te dio la autorización para que hagas tal cosa, ¿ya? Entonces, que son cosas que normalmente se debería preguntar. Aquí no está mal que le pregunte. Es una pregunta lógica que deberíamos hacer todos cuando alguien comience a predicar la palabra. Digamos, es una pregunta natural, normal, lógica que deberíamos hacer todos. ¿Con qué autoridad haces esto? Ya que esto, ya les digo, responde, o sea, tiene que ver con las preguntas de dónde aprendiste, quién te enseñó, quién te envió, cómo así estás aquí enseñando estas cosas. Y en nombre, o sea, por último, ¿a quién sirves? ¿No? ¿A quién sirves? ¿Quién te envió? ¿De quién aprendiste? ¿Quién te autorizó para hacer tales cosas? ¿A quién perteneces? ¿De dónde vienes? O sea, es un tema que cuando hablamos de la palabra deberíamos preguntar. Y vale la pena comentarlo, porque a veces en el ámbito cristiano, lastimosamente hemos visto que digamos, a veces se sirven de la buena fe, ¿no? De los hermanos, y lo que se termina es abriendo las puertas a personas que después uno se da cuenta que ni siquiera eran cristianos, ni siquiera eran creyentes y tal. Y sin ir muy lejos, aún en el ámbito mesiánico pasó esto. Y hay muchos incluso autores de libros que vendieron sus libros y haciéndose pasar por, por personas que defendían a Jesús y todo lo demás, y después terminaron predicando que no era el Cristo y todo lo demás. Entonces hubo mucho de eso, y ya les digo, en el ámbito mesiánico hubo varios libros, y todavía algunos lo siguen promocionando y demás, de gente, de personas así, incluso judíos que hablaban de Jesús y la ley y todo lo demás, ¿no? Como de estas cosas que parecería que nos hablan del que hablábamos del mismo idioma, les invitaban a conferencias y todo lo demás, pero en el fondo nunca fueron de los nuestros, como decir, por esto, por no preguntar quién te dio la autoridad, de dónde vienes, quién te enseñó, qué predicas, qué crees. Y más importante, para nosotros, ¿no confiesas que el Señor Jesucristo es el Señor y Dios? Sí, bueno, entonces, en todo caso, lo que le están preguntando aquí a estas personas, que son los sacerdotes y demás, que eran la cúpula, ¿no? Que eran la cúpula, están diciendo, bueno, ¿y tú de dónde saliste? ¿Ya? Tú a la final, ¿de dónde saliste? Hemos escuchado que haces un montón de cosas, pero ¿de dónde? ¿Cómo así? Nosotros no te autorizamos. ¿Quién te autorizó? Que para la época era como preguntarle, bueno, ¿y tú dónde aprendiste? ¿En qué seminario estudiaste? ¿Cuál es tu título? O sea, muestra el registro, alguna cosa, ¿no? O sea, si hoy nos preguntaran eso, ya es como que si, por ejemplo, no sé, a los abogados, por ejemplo, cuando nos graduamos, y si uno quisiera ejercer, no basta con tener el título. Es necesario que ese título esté inscrito y después nos den un carnetcito y con eso se ejercen. Sin eso, así me haya graduado con honores, no se ejerce, ¿no es cierto? Entonces, más o menos lo que le están preguntando a Jesús es, ¿y tú con qué licencias es esto? ¿Sí, quién te autorizó? ¿Quién te invistió de autoridad para que tú hagas esto con la libertad que lo haces? O sea, es una pregunta legítima, ¿ya? Pero el asunto es que detrás de esta pregunta legítima había la mala intención de desprestigiar
¿no? Y de tomarle preso, porque esta es la genialidad del Señor Jesús, y es una cosa que nosotros, digamos, debemos tener como punto de partida. A veces las preguntas capciosas, la mejor forma de responderlas es con otra pregunta. Y responder, o sea, y en realidad la respuesta está en la pregunta, ¿ya? Porque fíjense, la pregunta es, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿No? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ya, yo les digo, si ustedes se responden, esta otra. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Ahora, suponiendo que ellos eran honestos, ¿no es cierto? Y decían, el bautismo de Juan era de Dios. Pregunta, ¿quién le bautizó al Señor Jesús? Juan el Bautista, pues. Por lo tanto, ¿quién autorizó al Señor Jesús? Juan el Bautista, que a su vez era de Dios. ¿Nos damos cuenta? Exacto, era Dios, Dios directamente, digamos. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, eso era lo que los fariseos no vieron en ese momento. Entonces, ellos se concentraron en Juan el Bautista. Y la cuestión no era Juan el Bautista. Sí, era el intermediario, digamos. Pero la respuesta, por eso le dice, yo les digo si ustedes responden antes de esto. Es decir, la respuesta está metida ahí en cuando ustedes resuelvan esto. Si ustedes resuelven esto, que es más fácil, van a entender lo otro. Si ustedes no entienden esto primero, no se van a dar cuenta. Entonces, claro, ellos se pusieron a discutir, dice, pues, es una cuestión de, bueno, ¿y qué decimos? Porque si decimos que era de los cielos, nos va a decir por qué no le creíste. O sea, no entendieron, ellos le veían como un tema de riña entre ellos. Entonces, no, la pregunta, lo que en realidad le hubiera dicho el Señor Jesús, digámoslo, bueno, pues si pudiéramos intentar alguna respuesta, ¿no? Es, bueno, pues igual que Juan me bautizó a mí, y esa es la autoridad que tengo yo. Esa es la respuesta lógica que debían haber intuido, pero ellos se quedaron en el tema de Juan. ¿Y el bautismo de Juan, de dónde era? Entonces, sí decimos. Entonces, fíjense que también a veces esto pega mucho en las cosas humanas. ¿Qué digo? ¿Qué me conviene decir? Entonces, ¿qué me conviene decir? Si digo esto, me responde el otro. Si digo esto, me responde esto otro. ¿Cuál me conviene más? Entonces dice, si decimos lo otro, nos dirá esto. Si decimos esto otro, nos dirá esto otro. De cualquier lado, estamos contra la espada y la pared. Digamos que no sabemos. ¿No? Entonces, no era tanto eso. Lo que el Señor Jesús le quería enseñar, y creo que nos quiere transmitir hasta ahora, es esto. Lo que hemos dicho a través de Mateo es enfático esto y lo ha dicho de una y mil maneras. Que el Señor Jesús es Dios y que Él tenía la autorización de Dios mismo. Que en este caso estaba representado por el bautismo de Juan, que como les decía, nos lleva al inicio del libro porque Juan no estaba afiliado a ninguna de las sectas del momento. O sea, sectas y no como hoy los entendamos, sino las formas de practicar la fe de Israel. Ya de ese momento, los fariseos, los saduceos, los beituseos, acá aparecen los herodianos, los celotas, los esenios, que había un montón más. ¿Ya? Entonces, Juan el Bautista nace apartado de todos ellos y bajo ese esquema distinto a todos los demás, el Señor Jesús se somete, recibe autoridad de, que a su vez Juan tenía autorización directamente de Dios. ¿Ya? Entonces sigue esa línea. Entonces esa es la autoridad, ¿ya? Que el Señor Jesús recibe. ¿Sí? Esto, los saduceos y los principales le tenían por profeta a Juan el Bautista. No, lo que dice es que la gente le tenía por no, pues. No, pues por eso dice, si decimos que era del cielo, le dirá entonces, ¿por qué no le creíste? ¿No es cierto? Entonces lo que está diciendo es que el pueblo, o sea, lo que ellos tenían miedo es al pueblo, Claro. a la opinión popular. Entonces, claro, es como, no sé, es como aquí decir, imagínense que digan que, no sé, que toquen alguna figura importante y díganle que no fue lo que fue, ya, el que ustedes quieran. Ya es como que si, no sé, es como que si algún deportista famoso le quitaran todos los méritos, la gente tiende a saltar, ya, a sentirse afectada. Entonces, básicamente es eso. Entonces, la respuesta de estas personas era eso, era decir, ¿qué digo para que no me caiga? ¿No? Pero no entendieron el fondo. Y el fondo era decir que el Señor tenía la autorización de Dios mismo. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Y hay una curiosidad también acá. En el versículo 27, cuando dice Jesús respondiendo, les dijo, ¿no? Y después de Jesús dijeron, no sabemos. Entonces, esto de no sabemos, le estuve viendo y me llamó la atención porque parece ser un hebraísmo esto. ¿Por qué? Porque uno pensaría que aparece el verbo saber, ¿no? O sea, en mí no está el conocimiento para. Pero en realidad lo que está diciendo ahí es una cosa que literalmente dice, no vemos. Nosotros no vemos. ¿Y esto cómo se entiende? Se entiende en el sentido de nosotros no podemos distinguir.
Sí, eso es lo que le está diciendo más exactamente, en lugar de decir no sé. Ya, porque el no sé es como que, o sea, no tengo la menor idea. Y no es que no sabían. Lo que ellos están diciendo es una respuesta todavía más acuciosa. No distingo. Claro, es no saber, pero no es un tanto de no sé, o sea, o sea, de carezco, de desconozco todo, ¿no? O sea, el tema de decir, tienes razón, pero no, yo no puedo distinguir. O sea, no puedo distinguir. Se entiende como no saber, ¿no? Pero tal vez vale la pena la aclaración, ¿no? Porque no es un tema de, bueno, yo no sé. No sé, o sea, será de Dios, no sé. ¿No? En cambio, aquí el tema es más bien, o sea, hay todas estas dos opciones, pero yo no distingo, o sea, más bien es como decir, no me decanto por ninguna, en ese sentido que sí. O sea, las dos son viables, pero yo no me decanto por ninguna. Pero los cosas, dice, yo tampoco los digo, con qué autoridad digo estas cosas. Él no les responde de la misma forma. Claro, él les dice, pues si ustedes no dicen, pues yo cómo les voy a decir, menos yo. Porque esa fue la condición, o sea, les quería hacer pensar, porque acuérdense que el Señor Jesús tiene un trato muy particular con las personas según las que se está dialogando. Cuando esté dialogando con la samaritana, por ejemplo, no le habla en lenguaje negatécnico, le habla en un lenguaje que ella puede entender, ¿ya? Un poco complicadito al inicio, pero tampoco sé si hablamos de un minuto, no es complicado, así que le está hablando en metáforas que... No, está hablando en un lenguaje que se puede entender. Y en cambio a estos les habla en un lenguaje que ellos deberían entender. Ese es el asunto. Entonces, como están los principales sacerdotes, los ancianos y todo lo demás. Entonces no les va a decir, bueno, no sé, alguna cosa así muy sencilla, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué dice tal versículo? No, porque seguramente le respondían, pero lo que el Señor Jesús a ellos les hace es pensar, ¿de dónde el bautismo de Juan? Ay, no, quería preguntar, ¿esto del bautismo se instituye o se lleva a cabo a partir del bautismo de Jesús? Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran los bautismos? ¿No había? En el Antiguo Testamento no había la figura del bautismo, no había, no había. La figura del bautismo nace, digamos, a partir de la destrucción, digamos, nace a partir eh, de que el templo no, de que el servicio del templo, el sacerdocio de Aarón no fue restituido a los a los descendientes de Aarón, precisamente a propósito de Hanukkah. Ahí nace la figura del bautismo de dos lados, especialmente. Una de parte de los fariseos y otra de parte de los decenios, ¿ya? Que son las más representativas. El bautismo de los fariseos era o se concebía dentro del proceso que ellos tenían de conversión de un pagano, de un gentil, al fariseísmo. Entonces ahí se sumergía la persona y se bañaba, bajaban por eran unas piscinitas, como unos bautisterios, digan ustedes, y ahí bajaban por unas graditas, ya, se sumergían completamente y subían por otro. Sí, era como un cubito así, se entraban por ahí, se sumergían y subían por ahí mismo, ya. Eso para los fariseos, como mecanismo de conversión. Después estaba el otra forma de bautismo, que bautismo, si somos literales con la palabra, significa inmersión. Inmersión, es simplemente eso, es una inmersión. Había otra que era la propia de los sacerdotes, que se hacía dentro de sus liturgias y que incluso están, esas sí, instituidas en la ley y todo lo demás. Y había otra que instituyeron, digamos, hicieron los esenios, como los levitas exiliados, digamos, y todos los que se le fueron sumando, que ellos en cambio lo tomaban como un tema de pureza ritual, y que eso parece ser que fue el común denominador en todos. O sea, el bautismo no era un sinónimo de pureza. Entonces, por ejemplo, los esenios tenían mucho y preferían mucho las piscinas, estos bautisterios, estos mikvaot, tenían muchos en sus lugares, de tal manera que iban a comer, se limpiaban, iban a tal cosa, se limpiaban, o sea, eso era como que parte de su vida. Incluso, por ejemplo, esto se ve porque en las cuevas de Qumran, por ejemplo, cerca de Qumran, tan importante era eso que hicieron canales exclusivamente para traer el agua de las montañas, preferiblemente a los bautisterios de esos que tenían. Entonces era como que un asunto ritual. Ahora, el de Juan el Bautista y el que después hicieron y cogieron ahí los discípulos y demás, tiene la particularidad que no es para ninguna de las dos cosas. Porque era un río. Era en un río, ¿qué se puede ir? Era en un río. Lo hacían en estos bautisterios, porque no había fuentes de agua cercanas.
y a veces encontraban aguas internas, entonces llenaban ahí la pocita. Pero el bautismo de Juan el Bautista era distinto, porque la misma palabra dice que él no lo hacía para conversión, ni lo hacía para purificación. Lo hacía por arrepentimiento y, como decía, para llover de los pecados, como un anuncio de que ya venía. En cambio, el de los, digamos, el de los discípulos, y parece que Pablo tuvo algo que ver, puede ser, que precisamente, por ejemplo, ahí se ve con el tema de Felipe, ¿no? Cuando le predican todo lo demás, aquí hay agua, ¿quién pide que yo me bautice? Pues nada. Entonces, porque básicamente es eso, es un símbolo de sumergirse. Ahora, el bautismo es eso, el símbolo es sumergirse, porque cuando Juan el Bautista dice, ¿no? Yo ahora les sumerjo en agua, pero detrás de mí viene alguien que les sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Entonces la idea es eso, o sea, sumergirle. Es un simbolismo diferente a lo que normalmente hemos hecho, nada más que no tiene este ámbito de como de un antes y un después, ya porque normalmente se entiende como que se puede hacer ciertas cosas antes del bautismo. Si no se bautiza, no puede ABC, según las iglesias a las que se van, ¿no es cierto? Entonces, si no está bautizado, no puede esto. En cambio, no. Lo que enseña la Biblia es que el bautismo es una señal de que ha estado inmerso, de que la persona ahora pasa a estar inmersa en el Espíritu Santo. O sea, está llena, imbuida, rodeada, sumergido en el Espíritu Santo, en el Señor, en la palabra y todo lo demás. Los que hemos venido de iglesias cristianas evangélicas, ya no necesitamos bautizarnos otra vez. No necesariamente. Lo que pasa es que también hay esta, como les digo, hay esta idea de pensar como a veces se piensa en el catolicismo, ¿no? Pero yo me bauticé. Es que el asunto no es la mojada. El asunto no es la mojada. O sea, a veces se piensa en el bautismo como que a mí ya me mojaron, ¿no? Ya porque me voy a mojar otra vez. No, el asunto más allá de eso, ya, porque es lo mismo que la circuncisión no salva, el bautismo no salva. El asunto es que se haya hecho, digamos, de manera consciente y que más allá de que esté mojado o no, que esté imbuido, porque una vez que la persona entiende, por eso es que Felipe dice, ya entendí, o sea, nací de nuevo, ¿qué impide? Pues nada, ahorita que ya entendiste, nada, ¿qué te va a impedir? ¿Ya? Igual los mismos que estaban en la cárcel con Pablo y Bernabé, ¿no? Lo mismo, aquí hay agua de noche, pues, mójate. Claro, él era de Filipos, ¿no? Entonces, aquí hay agua, ¿qué impide? Pues ya entendiste, sí, pues nada. Entonces, ¿qué es lo que impide el bautismo? Que no haya entendido, que no haya nacido de arriba. Si se quiere, ese es el único impedimento. De ahí no hay otro. ¿Ya? Entonces, no está, digamos eso. Entonces, no hay que pensar tanto en el bautismo como la mojada, sino incluso como en esto, o sea, de que Dios nos está dando su autorización, su autoridad, nos está confiriendo un poder, digamos, un sinónimo de poder, que básicamente es el espíritu, ¿no? Ruach. Pero cuando dicen hechos, ¿qué tienen que hacer? Y dicen, bautícese en el nombre de Jesús. Por eso, sumérjanse. Pero O eso sea, ya es una mandato. claro, es mandato, claro que sí, es mandato, pero el asunto es que, como te digo, no hay que pensarle como, bueno, ahorita ya el bautismo que ustedes tienen y está mal. No, el asunto es que ahorita nacen de nuevo. Y es que ese es el asunto. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser nacido de arriba, parido de arriba. Entonces, cuando se entiende eso, es lo que dice, nueva criatura somos, las cosas son hechas nuevas. Entonces, ya no importa si es que me bauticé en el cristianismo, si me mojaron, por así decirlo, me bauticé un poco así, muy a grosso modo, ¿no? No importa si me mojaron siendo chiquito de católico o de cristiano, el asunto es que hayas nacido de nuevo. Y la persona sabe, Dios le confirma cuándo nace de nuevo. Y hay muchos hermanos, muchas personas que, por ejemplo, se conocen y han dicho, incluso, vea, 20.000 años de cristiano y no sentí que nací de nuevo hasta que tal cosa. Y ya bautizado, a veces siendo líder y todo lo demás. Porque la persona sabe cuándo nace de nuevo. ¿Ya? Entonces es eso. Entonces puede ser igual que lo que le pasa, por ejemplo, a la persona que viene del catolicismo. Ya, pero no nace de nuevo hasta que el Señor le hace nacer de nuevo, digamos. Y le confirma en sí y todo lo demás. Y ahí ese cambio y todo lo demás. Hay hermanos igual que en cambio, por otro lado, el Señor ha nacido de nuevo en el cristianismo. O sea, ahí con
con todo y errores y todo lo que se les pueda decir, pero ahí nací de nuevo yo. Ahí nací de arriba, el Señor me llamó ahí. Ahí nací de nuevo yo. Entonces, en esos casos, yo, ¿por qué le voy a decir, sí, 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 pero es que, no, pues, No reconozca. claro, ahora le falta, ¿no? Le mojaron mal. No, todo depende. El asunto del bautismo es esto, de cuándo nació de nuevo. Ya, eso es el asunto del bautismo. Y es el siguiente paso, si se quiere, es lo que corresponde seguir cuando una persona ha nacido de nuevo. Si la persona nace de nuevo, lo que tiene que hacer es sumergirse, como un asunto pedagógico. Y que incluso, si ustedes ven en la Biblia, nunca fue forzado de hermano bautices. Le falta, no se ha bautizado. Es una cosa tan espontánea porque la persona entiende que nació de nuevo y le es necesario. Le es necesario porque, porque es el siguiente paso. Porque así como ocurre, por ejemplo, con los varones, ¿no? El Señor primero circuncida el corazón y después dice, bueno, ahora te falta la carne. ¿Ya? Y así lo mismo, ya te bauticé en el espíritu, como se suele decir, bueno, para que te cueste una mojada, para que entiendas. Es un paso bien importante, digamos, si bien es simbólico y si bien, digamos, en cuanto a salvación no influye, ¿ya? Porque no es que nos salvamos porque nos mojamos o no, sino es el tema de hacer las cosas como corresponde. Es como por ejemplo, es como por ejemplo, hablando del matrimonio. Algunos dirán, bueno, pero ya están viviendo años juntos. ¿Ya para qué se van a casar? No, es necesario que, aunque sea que tengan ya nietos, pero no está por demás que hagan el acto. Porque esas formalidades, digamos, esas formas, para algo están. Y es para dar testimonio. La boda, por ejemplo, más allá de ser una bonita fiesta y todo lo demás, sirve mayormente para dar testimonio. Cuando una persona se bautiza es para eso, para dar testimonio, primero a sí mismo y a los que le ven. Entonces es un acto público. Las formas sirven para eso, para dar testimonio de las cosas que se está haciendo, para tener en mente cuándo pasó. Y de hecho, si de pronto les pregunto a alguno de ustedes qué fechas se bautizaron, ¿cierto? Tal vez se acuerdan, porque es que esas fechas son importantes, ¿no? O cuando aceptaron al Señor, alguna cosa así, ¿no? Seguramente nos acordamos porque esas fechas son como que trascendentales y las formas ayudan a eso precisamente. ¿Sí? Entonces eso con el bautismo. En últimas, el bautismo es esto que les digo, es, eh, es saber quién nos ha conferido autoridad, es saber quién nos ha conferido autoridad. Si es necesario que se haga este paso, ¿sí? Para las personas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Cuando se habla de la autoridad del Señor Jesús, entonces en pocas palabras tendríamos que responder, la autoridad del Señor Jesús es la de Dios mismo. ¿Así? ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo, pero si se quisiera alguna forma, porque, a ver, ahí lo entendemos mejor. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de decir yo soy Dios mismo aquí y nadie me autoriza a mí? ¿No es cierto? Claro, él mismo, él se sujetó, por eso digo, él se sujetó a su propia palabra. Y por eso es que se bautiza bajo la tutela, digamos así, de Juan, o sea, bajo la guía de Juan. Juan dice, no, pero ¿cómo? Tú tendrías que bautizarme a mí. Deja porque conviene que cumplamos toda justicia. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Yo me sujeto, no a vos, a la palabra que ya di, de que yo tengo que sujetarme a lo que yo hice. Porque ¿qué pasaría si Dios mismo viene acá y es el primero en no hacer caso a su palabra? Ya sería un Dios mal ejemplo. Y esto es interesante, aquí es el asunto, porque resulta que esto de la memshala, ya, el verbo mashal, creo que alguna vez les comenté, pero de pronto les reitero. El verbo mashal, que es el que se traduce como gobernar, como el que gobierna, el líder político, etcétera. El verbo mashal también tiene el significado más primitivo de ser ejemplo, de dar ejemplo. Entonces, por eso dicen, el que gobierna en hebreo, ¿no? El mashal es Moshel, en el sentido de que el que gobierna es el primero en dar el ejemplo. Entonces, por eso es que fíjense, la Memshala es el ejemplo. Entonces, cuando el Señor Jesús está sujetándose al bautizo, a la vez de recibir autorización, autoridad, está dando el ejemplo. Entonces, fíjense, ahí está, pues es bien interesante leer el Evangelio con estas pequeñas cositas hebreas, ¿no? Entonces, cuando se ve que le dicen, ¿quién te dio autoridad? Le está diciendo de quién recibiste el ejemplo, de quién aprendiste, de quién te dio la potestad, y en últimas, tú a quién estás imitando. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Sí? Entonces, él se está imitando a sí mismo, se le sigue sus propios pasos, que en este caso estaba regido, estaba sujeto a lo que ya había preparado Juan, ¿no? Que también fue llamado por el Señor y demás. Sí, eso. Entonces es como un círculo bien cerrado, que se limiten
mismo. Es decir, nadie puede autorizar y legitimar a Dios, sino a Dios mismo. Sí. Y él mismo se sujeta, aquí lo más hermoso. En este caso se sujetó a Juan. Exacto. Que era el considerado como autoridad, como profeta, y se sujetó para que él le ministre, digamos. Exacto. Cumple el paso. O sea, al final era una sumergida, era una... O sea, si vamos a decir, era un chapuzón, ¿ya? Pero vaya que chapuzón, ¿no? Uno puede meterse un chapuzón las veces que quiera. Yo puedo meterme en un río, pero otra cosa es cuando yo voy a sumergirme bajo una autoridad, bajo la autoridad de Dios representada, en este caso puede ser el pastor, la iglesia, el que sea. Entonces uno está demostrando que se sujeta. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Primero le dio autoridad a Juan, fue aceptado por el pueblo y él se sujetó también. Deja que las cosas se cumplan así. Así era su palabra. Así es, exacto. Y si permita pues un versículo de Juan, de Mateo 28 mismo, de ese de toda potestad me es dada. Ya, pero eso es cuando ya resucita. Claro. Porque aquí todavía tenía potestad para predicar, digamos. O sea, venía en calidad de profeta. Ahorita. En cambio, cuando ya resucita, tiene ya los derechos incluso sobre la muerte y todo lo demás, que es otra cosa. Que era como el reino de Satanás. O sea, él tenía el monopolio de la muerte, ¿no? En ese sentido. Pero cuando el Señor Jesús resucita, entonces aún todo eso le pertenece. Que ahí se dice toda autoridad, y en el cielo y en la tierra. Entonces, una autoridad total. claro, exacto. Ajá. Entonces, ya, ahí para que veamos, ¿no? Pero no nos adelantemos al Mateo 28. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso les decía, todo este tema de la autoridad es lo que va a dirigir todo el discurso, ¿no? Dice, se relaciona con el bautismo. Exactamente, sí, los dos versículos. Y porque, claro, después de Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos. Y ya les digo, porque el bautismo está en eso, ya les digo, cuando se habla de autoridad, de potestad, está ligado al tema de bautismo. Y si nos damos cuenta, si leamos un poquito más y nos vamos a dar cuenta que esto del bautismo es hacer la voluntad del Señor. Que en términos generales, hacer la voluntad del Señor no es otra cosa que la reconciliación. O sea, la reconciliación con Él, ¿no? Esa es la voluntad del Señor. Entonces, fíjense, es todo un círculo cerrado. Entonces, cuando se habla de autoridad, o autorización, potestad, es lo mismo que, o digamos, está representado en el bautismo y que eso a su vez se plasma en que las personas que tienen esto hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Que es lo que dice, nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Pues es eso. Es eso, ¿sí? Pero bueno, ya me adelanté un poco. Entonces, leamos, ¿ya? Dice el 28, le leo yo. Dice el 28, pero ¿qué os parece? O sea, esto le está siguiendo, les sigue diciendo a partir de lo que les dicen, ¿no? Yo tampoco les digo. Punto seguido. Sí, punto seguido. Y les dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después de arrepentido fue. Perdón, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Fíjense. Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, o amén les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, que ese es otro sinónimo, camino de justicia es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, y no le creyeron, no fueron fieles a él, no reconocieron esa educación, pero los publicanos y las rameras le creyeron, ¿no? Hicieron caso a esa educación. Y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para hacer caso a esa educación, para creerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí vemos de estos dos sinónimos que les digo, que les comentaba. Entonces, ¿qué es en últimas de esta autoridad o qué tiene que ver con este bautismo? No es otra cosa que esto de hacer un símbolo, de ejemplificar, de manifestar esto de que una persona hace la voluntad del Padre, hace la voluntad del Señor y que a la final camina en justicia. Entonces, fíjense, estas cosas que a veces se tienen que idealizar, ¿no? Como que hermana tiene que cumplir la palabra. Entonces, amén. Bueno, es en últimas, es esto, es hacer las cosas que le corresponde a una persona que ha nacido de nuevo. Y primordialmente eso, o sea, nacer de nuevo, que no es otra cosa que lo que la Biblia llama la reconciliación. La reconciliación primeramente con Dios, ¿no? O sea, de Dios con su pueblo, con la gente. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, aquí les pone un ejemplo, una parábola, ¿no? Una parábola esto de los 2 hijos famosos, ¿no? Que le dice, tiene 2, el uno que le dice, anda, dice, no voy, y después sí va. Y después otro que le dice, anda, lo mismo, le dice, sí voy, y después no va. Y la pregunta es, ¿cuál hizo la voluntad?
que en última, si le traducimos en palabras de autoridad o autorización, ¿qué estaría diciendo? ¿Quién recibió la autorización? O sea, ¿quién manifestó la autoridad del Padre? El que hizo. Exacto, el que hizo. Ah, entonces aquí le está diciendo, Juan era el hijo que en principio no estaba llamado a hacerlo, que no quiso, por así decirlo, pero que al final terminó haciendo. Y ustedes son los que dijeron que sí, pero no hacen. Así que ustedes no tienen autorización y Juan sí. Fíjense, o sea, le está diciendo cosas durísimas. Ya les digo, es como que si aquí separara a alguien y le dijera al presidente de la República, por decir algo así, usted puede hacer todo lo que sea, pero usted no está legitimado, usted no tiene autorización para hacer así. Alguna cosa así, o sea, suena muy duro cuando le está diciendo esto. Es como que ahorita, alguien se parara, ¿no? Y le dice al Papa, usted no es ministro de Dios. Sí. Así. Usted no es ministro de Dios. Claro. Sería una cosa que revuelve todo el universo, ¿no? Pero sería una declaración, pero clara y contundente de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. Asimismo podría ser con cuantos otros que se atribuyen aquel derecho, por así decirlo, de ser, pero como profetas y todos los demás, ¿no? Cuando en realidad no lo son. Entonces así les está diciendo. La cabeza. Claro. Ahora díganle, ¿no? Y sin ir muy lejos, a veces hasta incluso algunas autoridades mismo de iglesias locales, que hay algo que digamos, no estamos para criticar, ¿no? Pero hay de estos ejemplos, ¿no? En donde aún estando al frente y tal, pero vayan a ver si es que realmente recibieron autorización. O sea, si realmente tienen el respaldo, como así, respaldo, si tienen la sujeción, etcétera. Vaya a preguntar, digamos, ¿no? Y a veces nos encontramos con esto. Entonces dice, porque si ustedes fueran de los que hacen, le escucharían al que también hace. Pero como ustedes son de los que no hacen, cuando le escuchan al que sí hace, le quieren matar. Es lo que suele pasar, ¿no? Y seguramente tal vez es lo que en algún momento nos pasó a algunos de nosotros y tal. Pero más allá de eso es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús. Entonces, fíjense, lo que quería también decir es que es de encontrar vale la pena decir, paralelismos, ¿no? Está hablando de con qué autoridad tienes el bautismo de Juan, después el que hace la voluntad, camino de justicia. Caminaba en justicia. ¿Ya? Entonces, fíjense, son esas cuatro cosas que van resaltando ahí y que pretenden, parecería, yo les digo, cuando en un primer momento uno lee esto, parece que están hablando dos cosas, ¿no? ¿Con qué autorización hace? Después le habla de dos hijos, después le habla de un señor que tenía una viña, y como que uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo mismo. Está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Exacto, más que para que puedan entender, porque aquí le está diciendo a estos levitas y demás, los sacerdotes y tal. Entonces, no eran levitas, pero digo, estos sacerdotes, ¿no? Le está diciendo para que quede testimonio, más que nada, al menos de tres formas. La primera con la pregunta, ¿no? ¿El bautismo de Juan de dónde era? La segunda, la parábola. Y les pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que fue. El que fue. Bueno, ustedes son los que escucharon y no van. O sea, los que dijeron que sí voy y no van. Que sí sabían, que sí, que dijeron, sí, sí, señor, yo voy. ¿No? Que dijeron, sí, sí, señor, no voy. Y a la final no van, no hacen. ¿Ya? Entonces eso le está dando un golpe durísimo. Ya les digo, es durísimo. Y ahora fíjense, ya les digo, es como meterse con una jerarquía. Es como que si, no sé, es como que si fueran al cuerpo de pastores y les dijeran algo así. Ya, para poner en nuestro contexto. Que si se levantara alguien, ¿no?, en el cuerpo de pastores y dijera, bueno, ustedes ninguno. Alguna cosa así, ¿no? Suponiendo que el cuerpo de pastores cayera en este mismo ejemplo. O sea, solo por el tema de que es un cuerpo, digamos, de autoridades reconocido, ya, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. ¿Sí? Ahora bien, la segunda parte de esto va por el mismo sentido. Dice, oído otra parábola. Oído otro ejemplo. Entonces, lo que estaba diciendo, lo que decía mi papá. Bueno, voy a decir lo mismo con otras palabras. ¿Ya? Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de ellos. ¿Sí? Eh, Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán reverencia. Ahí ponen respeto, pero el verbo es como inclinarse, o sea, tendrán como que temor en todo caso. Tendrán temor, tendrán respeto, tendrán cuidado, ¿ya? De mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron de entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y aquí, entre paréntesis, vemos una vez más que la palabra hijo y heredero son sinónimos. El hijo es del heredero, el dueño de los derechos de herencia, el heredero. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Fíjense, una vez más les pregunto lo mismo. Entonces, le he hecho 3 preguntas hasta ahora. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Cuál fue el hijo que hizo la voluntad del Padre? Cuando venga el señor de la viña, ¿qué les dará a estos? ¿Ya? Y le dijeron, a los malos los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y ya les digo por qué, porque se está añadido. ¿Sí? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por poder, ¿no? Entonces, fíjense, entonces aquí todo está hablando de lo mismo. Entonces, lo primero les diría, a ver, ustedes sí deberían, o sea, todo lo que está diciéndoles aquí, el asunto, digamos, la línea de todo, que partió a partir, digamos, que partió de esto de la pregunta de la autoridad, en el fondo lo que le está diciendo es, ustedes no están haciendo. Si ustedes me deberían no preguntar de cuál es mi autoridad, quién me autorizó, sino hacerme caso. Pero lo que pasa es que en el fondo ustedes no son. Y yo no vine a ustedes, es más, lo está diciendo, ¿no? Por eso la respuesta es, por lo tanto, el reino de los cielos, es decir, yo, no me voy con ustedes. No les escojo a ustedes, yo me voy con el otro, pues, con los que sí dan fruto. Pues fíjense. Entonces ya vemos que aquí dar fruto es lo mismo que hacer la palabra, que es lo mismo que demostrar su autoridad, que es lo mismo que caminar en justicia. ¿Sí? Fíjense. Entonces vemos ahí muchos sinónimos, ¿no? Hacer fruto. Y el versículo 28 en adelante le muestra que la gente que era desechada, repudiada de la sociedad, son los que primero van. Exacto. Y aquellos que entendieron la ley del Señor y todo eso, aquellos que supuestamente eran maestros, ellos ni siquiera fueron capaces de discernir la misma palabra y determinar si era o no era de Dios. Entonces está haciendo una comparación bastante grande cuando dice, mira, los publicanos, las rameras, ellos van adelante, la delantera del reino de Dios. Y ustedes prácticamente van a ser eliminados. ¿De qué sirve ese conocimiento previo que tuvieron? ¿De qué sirve toda la autoridad que supuestamente de ellos tenían y que daban y podían dar a otros? Cuando gente sin autoridad, gente quizás sin reconocimiento, Dios les reconoce y les da esa autoridad y van adelante. Exactamente. Ahora, ahí también vale la pena anotar una cosa, ¿no? En este ejemplo del pasaje anterior que leíamos, ¿no? Pero las rameras de los publicanos van adelante de ustedes. A veces se piensa solamente en el ámbito moral, ¿no? Pues si ustedes son santos y los otros que son más pecadores se les van adelantando. Y no está hablando de eso, solamente. Y sí, pero también está hablando de quienes tienen que hacer la palabra de Dios. En principio, los que deberían estar llamados a ser ejemplo, a ser autoridad en ese sentido, eran estos, pues los que estudiaban la palabra, los que tenían por lo menos el cargo de sacerdote y todo lo demás tenían que ser el ejemplo. ¿Se acuerdan? Gobernar ejemplo, que ser el ejemplo. Pero si ustedes no están dando el ejemplo, ¿quiénes sí están dando el ejemplo? Los otros, que en principio no tienen la obligación que ustedes tienen, no tienen el llamado, las atribuciones que ustedes tienen. Y ellos sí hacen caso. Que es lo mismo, podríamos decir, o por lo menos un parecido con el caso de lo que llamamos el buen samaritano. Ajá. Que cuando cayó a alguien en desgracia, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano.
uno que era despreciado también. Y ese sí actuó, ese sí actuó, los otros no. Entonces ahí se muestra una vez más que la clase sacerdotal, aquellos que estaban llamados por su conocimiento a responder en todos estos casos, no lo hicieron. Más bien lo hicieron otros. Así es. Sí, y no es por digar, como decir, ¿no? Como ahora se dice, no es por tirar hate, ¿no? No es por tirar odio, ¿no? Digamos, a los que están al frente. Pero llama la atención, hay una cosa que más bien pone el centro en donde se debe poner. No sé si se han dado cuenta, pero suele pasar que quienes están al frente caen en esto, o sea, caen en esto, de quienes deberían ser el ejemplo, no lo son. De quienes deberían saber, aprender y todo, digamos, ser el ejemplo, estar a la vanguardia, como se dice, ¿no? No lo hacen, no lo hacen. Y la respuesta a veces uno dice, ¿pero por qué? Y la respuesta está acá, porque es que no tienen autoridad, o sea, duele decir, pero es que no tienen autorización. Pero a propósito de la Haftará que leíamos la semana, este Shabbat pasado, ¿no? De Jeremías. Ahí vemos en cambio lo que pasa cuando alguien que sí tiene el cargo y aparte tiene la autorización. Entonces es distinto, ahí funcionan las cosas. Es lo que pasó con Moisés y con Aarón, ¿no? Que tenían el llamado y además tenían, o sea, tenían el cargo y tenían la autorización del Señor. O sea, que ahí es cuando funcionan las cosas. Entonces siempre hay que preguntarse para cualquier cosa. Señor, ¿me estás llamando? Y segundo, ¿me vas a respaldar? O sea, ¿me das la autorización? ¿Me vas a respaldar a esta última instancia? Sí, ya, ok, ahí voy. ¿Ya? Pero hay a veces personas que no se dan cuenta de esto, de la autorización que es necesario. Y se acuerdan que algún rato hablamos de esto también a propósito de Mateo, que es necesario tener la autorización de Dios, del respaldo, el sostén, ¿no? De Dios. Hay personas que a veces se confían del cargo y se olvidan de si Dios te está detrás. Y ahí es cuando hay las inconvenientes, como aquí, como en este caso. Y claro, es más visible con gente que está al frente, que con gente que ejerce un cargo, digamos, que con gente que tiene alguna responsabilidad con respecto al pueblo. Es más evidente. Pero esto, ojo, también puede pasar con cualquier persona, con cualquiera de nosotros. El asunto en todo caso de esto es saber, como os he dicho, ya les digo aquí, lo que hay que ver no es por un lado, no echar odio a los que están al frente y de pronto señalar a personas, que nos guarde eso, sino más bien es procurar y decir, Señor, tennos por estas personas que, más allá de lo que uno haya dicho y lo que sea, nos encuentres haciendo tú, nos encuentres haciendo y que lo que sea que estemos haciendo, lo que tú nos hayas puesto a hacer, quiero decir, que tengamos tu respaldo, sobre todo, porque podemos hacer un montón de cosas, pero si Dios no está respaldando, está sosteniendo, nos ha dado la autorización, no sirve de nada. Entonces es importante eso, digamos, más allá de señalar aquí acá, que podríamos, pero más allá de eso lo importante es lo que el mismo Señor decía, ¿no? Primero veámonos a nosotros mismos que no estemos cayendo en eso. Entonces vale la pena poner eso, ¿no? Entonces antes de señalar a cualquier persona y demás, que se podría, pero antes de eso vale la pena nosotros, que lo que el Señor nos ha puesto como padres, como esposos, como hermanos, como maestros, si se quiere, no caigamos en esto, que sea que estamos aquí enseñando bonitas cosas y después nosotros mismos siendo el mal ejemplo. Entonces vale la pena eso primero. No sea que nos encontremos así, como en este caso, al punto de decir, bueno, lo que estas personas querían no era ni siquiera, o sea, lo que querían era el cargo, lo que querían era quedarse con la viña, ¿no? Que aquí pone el ejemplo de la viña, ¿no? Los dos hijos trabajan en una viña y estas personas trabajan en una viña, ¿ya? Entonces, la viña obviamente es del pueblo, ¿no? Es el pueblo y demás. Entonces, lo que dice Dios puso, le arrendó, por eso dice, les encargó, ¿no? Les encargó a personas que cuiden de la viña. Entonces, ahí se entiende, hay unos que labran, otros que riegan, otros que vigilan, otros que abonan, otros que cosechan, otros que cierran, que siembran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una organización ahí. Entonces dice, cuando esa organización se corrompe y se pretende quedar con la viña, ni siquiera solo con los frutos, o sea, se quiere quedar con la viña, viene el dueño y le dice, no, eso no es suyo, eso es mío. Así que fuera de ti. Muy importante trabajar ese punto, porque esa ha sido precisamente una de las debilidades de la iglesia evangélica. Hasta estos días he estado trabajando, hasta hoy, he estado trabajando con algunos líderes, así pastores, que han caído precisamente en eso, en que cuando ya están al frente, ya se llenan de una autoridad que quizá Dios ni les dio,
para oprimir al pueblo, para poner cargas pesadas, como dice la misma palabra, sobre otros ponen cargas pesadas y ellos no los tocan con nada. Por eso vale la pena reflexionar en el sentido de que quien está delante debe cumplir esos requisitos que tú estás diciendo. Debe tener el llamado, debe tener el respaldo de Dios y debe tener un testimonio que nadie, por eso dice la palabra, que sea irreprensible. Que sea irreprensible, y esto debemos tener. Hoy nomás me llamaban de la costa, me llamaban que de pronto en una iglesia a los que están al frente en los diferentes ministerios tenían unos problemas, pero terribles. Y sin embargo estaban adelante. Entonces no había fruto, todo se iba al suelo prácticamente, porque es que no hay autoridad. El momento que no hay la autoridad de Dios en alguien que está al frente o está ejerciendo algún ministerio, ese momento todo se va al suelo, todo se va al suelo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado de mantener ese respaldo y la aprobación de Dios. Eso es una cosa que debemos tener muchísimo cuidado al estar frente a una iglesia, frente a un grupo, frente a la viña, digamos, al redil de Dios, ¿no? Entonces, siempre guardar la vida, guardar en integridad para que no haya ninguna de estas cosas. Por ahí debemos enfocarle también. Sí, así es. En todo caso, fijémonos, ¿no? Lo que le está diciendo el Señor Jesús en todo caso es, a ver, primero, el que da la autoridad, porque eso remata con el versículo, ¿no? ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? De hecho, uno de los nombres por los que se regían los fariseos, aquí no están fariseos, pero los fariseos de la época eran los bonim, los edificadores, ¿no? Los bonim, ¿no? Los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Ahora, esto de piedra del ángulo se entiende en la estructura de un arco. No, no está el Anthony para que nos evidencie eso, pero cuando ustedes hacen o se hace un arco en esa época no había concreto, no había varillas y todas las estructuras que ahora hay, ¿no? Pero cuando antes se hacían las estructuras y las cúpulas, por ejemplo, los arcos, la forma de construirla era, más dicho, sí, hacer el arco con las piedras, pero la piedra más importante era la del centro. La del centro del arco. A veces se piensa que la piedra esta que desecharon los edificadores o la piedra del ángulo era una que se ponía en la base, ¿no? En el cimiento, y no. La piedra del ángulo es la que se ponía en un arco, en una cúpula, ahí en el centro. Porque si ustedes hacen un arco, incluso hay personas que hacen esto con equilibrio de pies, entonces ustedes pueden ver videos en el internet, ¿no? Se hace un arco y se pone la piedra del centro. Si ustedes quitan la piedra del centro, eso se cae. Ya, entonces eso dice, la piedra que los edificadores, los bonim, ustedes, han desechado, resulta que esa era la que sostenía todo el edificio. Ya, entonces eso es lo que le está diciendo. Y lo que en otras palabras le está diciendo aquí el Señor Jesús es, cuidado, se les vaya a encontrar desechando ahí está, gracias Carmita, y puso una imagen de una piedra del ángulo en el chat. Sí, gracias Carmita, entonces es eso. Es una cúpula, en este caso es una cuñita, no un cosito. Pero si ustedes quitan esa piedrita, que puede ser chiquita, lo que sea, se cae todo, y todo lo que está sosteniendo el arco. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces dice, la piedra esa que los arquitectos, digamos, los edificadores, dijeron, no importa, resulta que eso está sosteniendo todo. En últimas, digamos, eso que parece insignificante, que digamos es una pequeña declaración, que es la que sostiene a todo el libro, digamos, de Mateo y sostiene toda la Biblia, es esto de que el Señor Jesús es Dios. Si ustedes quitan eso, olvídense de lo demás. Olvídense. Entonces, fíjense, por eso está hablando de la autoridad. Entonces, cuando ellos le cuestionan la autoridad, como decir, pero si tú no estudiaste, ¿con quién estudiaste? Pues, no eres ni fariseo, ni siquiera esenio, o sea, ¿con qué autoridad vienes acá? Claro, ¿con qué autoridad? O sea, es como que si ahora, por ejemplo, porque es lo que a veces suelen preguntando, ¿y usted en qué seminario estudió? ¿De dónde? Como para, según eso, pararle más o menos bola, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué seminario estudió? ¿Qué títulos tiene? En lo cristiano hablamos. Entonces, a veces, no, ni ninguno. Alguna cosa, ¿no? Entonces, pero claro, viene alguien que viene escribiendo 5 libros, no sé qué, tomos y todo lo demás, entonces, claro, que estudian un montón de ciencias un poco impronunciables, ¿no? Además que exegética, que hermenéutica, que no sé qué, que apologética, que más hay, homilética y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, y es lo que digo, una persona que estudia tantas cosas
se esperaría, ¿cierto? Que sea buen ejemplo. Resulta que a veces todos los que terminan estudiando un montón de cosas, a veces no son. Y no por no haber estudiado, es porque a veces no tienen el respaldo. Y hay otros, en cambio, que es menos, pero tienen el respaldo, pero en cambio no estudian. Es lo mismo. Entonces, es el asunto. Entonces, digamos, lo que sostiene todo acá es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús y entenderle a Él como Dios, ¿no? Como el Señor. Y después que en eso se sostiene todo lo demás, y ahí hablamos de autoridad, hablamos de todo eso. Entonces, fíjense, la autoridad no es otra cosa que lo que hablamos aquí, que se representa en el bautismo y que si lo podemos ver, digamos así, en el inicio lo veíamos como desde arriba, ¿no? Lo que cubría, ¿no? Lo que daba cobertura, lo que daba amparo. Pero en cambio, si le vemos como una estructura así, se ve desde abajo, es lo que sostiene, es lo que no deja que el edificio se caiga, ¿sí? Entonces, eso es la autoridad. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros, por eso dice, pero a ustedes les ha sido conferida la autoridad, la potestad, ya, la autorización de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que nosotros estamos bien puestos y que nosotros nos caemos y que debemos dar el ejemplo de eso. ¿Sí? Porque acuérdense siempre, cuando se habla de autoridad, de potestad, de gobernar, etcétera, en el fondo se está hablando de ser ejemplo. Entonces, ¿de quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a ser ejemplo? Toca dar ejemplo. Está muy ligado a eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos ver hasta acá. Y bueno, aquí vemos, ¿no? el resultado. Lo que les quería comentar más es que el 44 parece ser añadido, ¿no? Esto del que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará parece estar añadido. Entonces, por esa razón no le tomamos en cuenta. Y pasaríamos del siguiente, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ahí se ve que estaban fariseos bien, entendieron que hablaba de ellos. Y claro, ya les digo, al saber que aquí estaban fariseos, resulta que los fariseos se llamaban a sí mismos los bonim, que es como dice ahí los edificadores. Entonces, que es la piedra que desecharon los bonim, resulta que vino a ser cabeza de ángulo. Entonces ahí entendieron. Los Bodín eran Se llamaban a sí mismos. sacerdotes. Los bonim, más bien dicho, los fariseos, había un montón de cosas. Las diferentes sectas tomaban nombres para sí mismos, así como nosotros le llamamos manada pequeña, por lo que aparece en Lucas, creo, ¿cierto? Resulta que también a veces leían la escritura y decían, pues nosotros somos estos. Y entonces, por ejemplo, hay el pasaje de Isaías, si no estoy mal, que precisamente habla de tus edificadores vendrán desde lejos. Entonces decía, creo que está en Isaías, y ellos leían tus bonim. Entonces ellos decían, nosotros somos los bonim. Y ahí se ponían en su nombre los bonim. Igualmente, ¿se acuerdan ustedes en Juan, cuando hay ese episodio de cuando el Señor les dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos? Ya resulta que ellos se llamaban, ¿cómo era que se llamaban ellos? Los fariseos se llamaban a sí mismos. ¿Se acuerda de pronto, Carmita, cómo era? Ya me olvidé. Los fariseos se llamaban a sí mismos ¿cómo eran? Ya me olvidé. No me acuerdo. Pero ahí hay otra referencia. Sí, sí, ahorita se me escapa. Escapa a mi memoria. Pero ahí también había alguna cosa. Lo que quiero decir, Se llamaban como la viña, como es, como dices, la viña, como que da muchos frutos. como la... Es las, no, no es la soreca. No, No es, ya te veo, es col. Escol. Mm. Ellos se llamaban los pámpanos. Escolot. Ellos se llamaban escolot. Pero que es un sinónimo, ya me acordé, es un acrónico de Ish Shakolvo, que significa el hombre en quien está todo. Entonces se llamaban Eshkol. Ya es un acrónimo, un acróstico. Entonces en hebreo es Ish Shakolvo, el hombre, el varón en quien está todo, el hombre completo. Entonces se llamaban Eshkol. Entonces dice, pues ustedes son Eshkol, pues yo soy la vid. Entonces hay esos juegos de palabras que en la Biblia a veces pasan desapercibidas. Claro, y si ustedes son los pámpanos, pues yo soy la vid. Y el que no está en mí no da fruto. Sí, hay estos juegos de palabras. Entonces aquí también a los fariseos le dice, pues ustedes dicen los bonim. Pues no leyeron las escrituras, que la piedra que se echaron los bonim Ustedes, ha venido a ser piedra de cabeza del ángulo. y acá les dice, Claro, oyendo esta palabra, ahí entendieron que sacerdotes, hablaba de no ellos. sé qué. Claro, ahí es. Claro, entonces ustedes se dicen los bonim. Pues bueno, les cae el salmo.
la piedra que se echaron los bonim, los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Ah, ustedes, pues es. Ya. Gracias, Carmita. Sí, ya me acordé de Ishkov, sí. Eso. Entonces, de eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta adicional por ahí. Entonces, fíjense lo que nos ha llevado a hablar la palabra, ¿no? De autoridad, de sujeción, de cobertura, de amparo, de sostén, de apoyo, de soporte y demás, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, como les digo, esto no son cosas que al final no sabíamos. No, no son cosas que al final no sabíamos, sino que lo importante y lo bueno es que aquí podemos encontrar pasajes bíblicos en los que poder demostrar eso. Sí, demostrar eso. Y bien, eso es. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí, comentario. ¿Sí? ¿No? Creía que no. Vale. Entonces, así terminamos y la siguiente semana, Dios mediante, continuaremos con el capítulo 22. Sí, amén.